que yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro del arte. Hermanos, bienvenidos ahí en sus hogares a este culto. Y como hemos dicho el año pasado, cada uno de nosotros ha hecho de nuestro hogar un lugar de reunión, y considerando los tiempos que corren por nuestra ciudad, mucho más aún debemos estar en nuestros hogares y, como se ha dispuesto, salir lo mínimo indispensable, esperando que prontamente podamos volver a cierta normalidad y volver a nuestras actividades, las que hacíamos habitualmente, por lo menos antes de que esta segunda ola haya comenzado. Así que saludamos también a los hermanos que están de otras ciudades, colegas que también nos suelen acompañar en este día, que nos congregamos de este modo, y vamos a reflexionar acerca de lo que los cristianos hacemos en medio de una crisis y cómo puede la fe cristiana ayudarnos a transitar este largo tiempo ya que estamos pasando por esta situación. Esta tarde le mandé un texto de la palabra del Señor a un colega que tiene a un hijo que está con COVID y pasándola bastante mal, lleva varios días de internación. Y allí la palabra del Señor en Éxodo, capítulo 13, verso 17, alguna vez predicamos al respecto, dice que Dios, pudiéndolo llevar por el camino más corto a Israel, escogió el camino más largo. Y hemos hecho alguna predicación en algún momento acerca de eso, cuando Dios elige el camino más largo. Y uno desearía siempre, ya que Dios va a llevarnos, como en el caso de Israel, a la tierra prometida, y que eso es algo bueno para nosotros, bueno, cuanto antes llegar ahí. Pero evidentemente Dios, en el caso de ese texto, dice que Israel no estaba preparado para ir por el camino más corto, porque iba a encontrarse con los enemigos, se iba a asustar y se iba a volver. Así que en ese caso Israel no estaba preparado, y yo entiendo cuando Dios permite estos procesos tan largos, Dios en su sabiduría sabrá qué hacer con cada cosa. Pero en esta tarde estaba reflexionando y le puse como título a este sermón, la ventaja de tener a Dios. Siempre es ventajoso tener a Dios. Siempre es bueno caminar con Dios y es ventajoso además contar con Dios. Da una tranquilidad, una paz, una esperanza, un estado de sosiego, de tranquilidad que nos permite sobre esa paz y tranquilidad tomar las mejores decisiones o transitar lo que nos toque transitar de la mano de Dios. Yo imagino la desesperación y la desesperanza de aquellos que no tienen esa ancla, ese fundamento en la persona de nuestro Señor. Y hay un suceso en la vida del apóstol Pablo que yo quiero compartir con ustedes, que me parece a mí, a esta altura de los acontecimientos, se parece bastante a lo que estamos viviendo, ¿no? Todos estamos naufragando en esta pandemia sin saber exactamente cuál va a ser el destino final, cuándo irá a terminar, cuándo pasaremos a vivir normalmente. Y en medio de esta circunstancia está la iglesia y están los inconversos, están los que creemos en Dios y están los ateos también dentro de esta misma situación que nos toca vivir. Y este episodio en la vida del apóstol Pablo se parece bastante a eso, porque él estaba acompañado por personas que no profesaban la fe, y hay unas lecciones que yo quiero compartir. Mientras dure este tiempo, los predicadores, nosotros y otros predicadores, hemos dispuesto nuestros mayores recursos para preparar sermones durante este año y pico largo ya. Hoy pensaba, si volvemos a fase 3, podríamos volver a algún viejo sermón de los que hicimos el año pasado, pero bueno, la palabra de Dios siempre es buena y se renueva ante nosotros, pero bien podría alguno de aquellos viejos sermones servir para estos días. Pero Dios puso en mi corazón esta otra circunstancia que vivió el apóstol Pablo y algunas experiencias de vida y de fe que vamos a sacar
sacar de eso. Así que le invito a que me acompañe. Están los hermanos ahí. Cuando estábamos en casa era más cercano a la cosa. Ahora hay algunos hermanos por allá arriba y los hermanos medio distribuidos por acá abajo. Somos poquitos. Así que no está el contacto tan directo. Pero imagino que están los hermanos por allá. Pastora, usted que está, Tati, están todos los hermanos ahí acompañando. Bueno. Abra su Biblia entonces en los Hechos capítulo 27. En casa era un poquito más fácil, a lo mejor esta es la primera reunión que tenemos, por eso comenzamos tarde transmitiendo desde el templo. No en vivo, pero desde el templo estábamos acá presencial también el último fin de semana. Esta es la primera reunión que hacemos del templo, pero en vivo y transmitiéndola sin hermanos en la congregación. Todo bien raro, pero bueno, nos vamos adaptando, nos vamos ayornando a la circunstancia. Y si usted abrió su Biblia en los Hechos capítulo 27, usted va a encontrar, entre otras cosas, el naufragio del apóstol Pablo. Pero hay algunos diálogos ahí que yo quiero compartir con usted que me han inspirado a traer alguna luz sobre cómo movernos los que somos hijos de Dios y la ventaja que tenemos los hijos de Dios, aun cuando pasamos cosas iguales que los que no tienen a Dios. Hechos capítulo 27, verso 1 en adelante, voy a ir tomando algunas referencias y compartiendo con ustedes algunos pensamientos. Y dice así la Biblia: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo, que era el siervo de Dios, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Así que ese es el primer contacto que tiene el apóstol Pablo con el que va a ser el centurión, el oficial romano que va a llevar a Pablo hasta el destino que era Roma. Y ese es el primer contacto que tiene Pablo en calidad de preso. Pablo no estaba predicando acá como yo esta noche, estaba mucho peor que yo si uno compara, ¿no? Porque Pablo estaba allí preso por predicar el Evangelio, se había levantado una turba, lo habían acusado injustamente, y acá está el primer contacto con este tal Julio, que es central en estos diálogos. Y dice la Biblia en el versículo 3, y al otro día llegamos a Sidón, y Julio, este oficial que estaba a cargo de Pablo, entre otros, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Qué importante que es ese oasis que Dios permite en medio de las crisis, ese oasis que Dios permite en medio de las tragedias, la asistencia en medio de la prueba. Allí estaba Pablo, que se ve que le había caído bien, porque dice tratando humanamente a Pablo. Y Dios a veces permite esos momentos que no son la solución a la prueba. Pablo no había salido de la prueba, como muchos de nosotros estamos todavía inmersos en esta situación que nos toca vivir. Pero dígame si no, la asistencia de Dios en medio de una prueba es incontrastable. La asistencia de Dios en medio de la prueba, no que Dios evita la prueba, sino en este caso nos asiste en medio de la prueba. Es el mensaje de Dios: mirá, yo estoy. Uno se preguntará, ¿dónde está Dios en todo esto que no se termina? Pero aún en medio de la prueba Dios da señales. Yo estoy, dice Dios. Me acuerdo de la vida de José, donde esa experiencia con Potifar, aunque no terminó bien, fue un oasis en medio del desierto. Fue la manifestación de que Dios estaba con él. Y a veces en estos días, seguramente en este año, las cosas no se habrán resuelto cabalmente como uno espera. La pandemia y los efectos de ella no habrán terminado como uno esperaba. Pero seguramente ustedes como yo hemos visto la mano de Dios. Hemos visto esos gestos del Señor permitiéndonos, como digo, un oasis en medio del desierto. Aquí este hombre le permitió a Pablo que esté en contacto con los amigos. Los viajes eran horrendos. Ustedes no era como los cruceros de hoy en día, donde están todas las comodidades en los barcos. La verdad que se viajaba muy mal, pero mucho más Pablo y los demás porque estaban viajando en calidad de preso. Pero dice el versículo 4, y haciéndose a la vela desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y aquí empieza el principio de la dificultad, cuando empezaron a ver que las cosas no venían tan bien. Vio que gracias a Dios uno tiene la posibilidad de ver de vez en cuando que las cosas no vienen tan bien.
es como la previsibilidad en las cosas que van a acontecer. Yo le pido a Dios siempre que Dios me haga ver cuando las cosas se enrarecen, a ver qué tenemos que hacer. El hecho de poder prever evita daños mayores. Aquí estaba alertándose a esa navegación que las cosas se iban a complicar, como vamos a ver después que se iban a complicar. Dele gracias a Dios cuando usted puede prever que las cosas van a cambiar, que las cosas van a empeorar, porque como dije entonces se preparará y evitará daños mayores. Cuando uno puede prever esas cosas que van a acontecer o que pudieran acontecer, optimiza los recursos que uno va a tener. Ellos entendieron que la cosa se iba a complicar, entonces cuando uno puede prever eso, optimiza los recursos que puede tener. Hace a la preparación para lo que después viene. No es igual los imprevistos, porque los imprevistos salimos a resolver las cosas como podemos. Aquí había un principio de un problema, había un principio de que algo se iba a alterar. Así que de alguna manera esa tripulación se fue preparando para lo que iba a acontecer después, que ya lo vamos a leer. Pero luego en el versículo 10 dice la Escritura que Pablo le dijo: varones, veo que esta navegación va con perjuicio y con mucha pérdida, y no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Aquí el apóstol advierte y da algún consejo. Mire, cuando un cristiano está en medio de estas situaciones, siempre va a tener más luz que los que no tienen a Dios. Por eso dije la ventaja de tener a Dios. Acá Pablo recibe por revelación en su espíritu que la cosa se iba a poner de mal en peor. Y él advierte, él puede influir sobre la persona que estaba a cargo. Hermano, tenemos por Dios la gracia y el deber de advertir cuando vemos que algo malo va a ocurrir. Las demás personas tendrán el derecho de creer o no en lo que decimos, pero nosotros siempre tenemos el derecho de advertir. Acá el apóstol Pablo lo pone en circunstancia a Julio, que era el encargado de lo que podría pasar, que lamentablemente luego pasó. Pero la iglesia en este tiempo siempre tiene que advertir sobre lo que la iglesia entiende que puede pasar. Y es lo que hizo Pablo, dar su opinión, influir sobre las personas que toman decisiones, como tiene que ser la iglesia. En el versículo 11 vemos la respuesta de esta persona que estaba a cargo de ese grupo. Y dice: pero el centurión a quien Pablo se dirigió daba más crédito al piloto que al patrón de la nave, que a lo que Pablo decía. Daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. La respuesta de Julio, el centurión, era lógica, era razonable, era humana. Claro que al no conocer a Pablo, no sabía lo distinguido que era ese preso, hizo caso al recurso humano, al lógico. Seguramente estas personas dijeron: no, este preso está equivocado, vamos por buen camino, hacemos bien en navegar como lo estamos haciendo, aunque vamos a ver a la postre que el resultado fue caótico para todos ellos. Pero a veces pasa que la iglesia advierte, que la iglesia da su mensaje, pero no es tan oída la iglesia. A veces son oídos otros mensajes que tienen otras personas, que parece ser que son más iluminados, ¿no? Cuando uno mira a quién le hacía caso el centurión, al patrón de la nave y al piloto, uno puede pensar que es lógico. Pero bueno, desde la lógica a veces no hay referencias espirituales de lo que está pasando. Yo entiendo que a veces las autoridades tengan que guiarse, ¿no?, por lo técnico, por lo lógico, por lo técnico. Pero aquí estaban desoyendo la voz del siervo de Dios, y como vamos a ver después a la postre, Pablo iba a tener más razón que estas personas. Luego dice en el versículo 13 y 14, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. Esto me refiero a la tripulación y a los que dirigían el barco. Levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y allí pasaron, como había advertido el apóstol Pablo, de la engañosa calma al caos. Seguramente ustedes como yo
y los gobernantes habrán dicho hace unos meses, 2 o 3, ya va terminando esto. Ya ahora sí, evidentemente estábamos en lo correcto y acá ya la sorpresa desagradable. Cuando algo que viene más o menos bien, esta frase la estaba pensando esta tarde, cuando ellos creían que tenían lo que deseaban. Se ve que dijeron, listo, ya terminó la advertencia del preso de Pablo, iba a decir yo, para ello era preso, la advertencia de este preso estuvo de más, mirá, ya se calmó todo. ¿No ha pasado alguna vez? Seguramente le ha pasado, como pasa tantas veces. Creemos que ya casi está. La engañosa calma, puse yo en mis apuntes ahí. Y de pronto lo imprevisto, lo que nadie espera, y todo se pone un caos y patas para arriba. Cuando ya estaba todo bajo control y de pronto todo se vuelve un caos. Allí ahora las palabras de Pablo, las advertencias de Pablo tenían sentido, como a veces nuestras advertencias no son oídas, pero cuando las circunstancias determinan que evidentemente teníamos razón, las palabras tienen más sentido, cobran otra intensidad. Aquí pasaron de esa engañosa calma al caos, a la desesperación, al no saber qué hacer, a no saber qué recurso tomar. Pero luego, dice la Biblia en el versículo 15 en adelante, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos al viento y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido el sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron los refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en Sire, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Aquí la cosa ya estaba peor. No era una tormenta controlable, no era una situación controlable. Aquí ya el futuro era absolutamente incierto y desierto. Desesperanza se podía ver en aquella circunstancia. Dice, nos dejamos a la deriva, resignados a lo que nos pase, sin poder hacer pie. Y así veo esta situación yo, que estamos viviendo en este tiempo, de alguna manera a la buena de Dios. Yo escucho noticias todo el día y las noticias son contradictorias. Escucho expertos todos los días y la postura de los expertos son contradictorias. Escucho políticos todos los días y parece ser que vamos hacia no sabemos bien dónde, ni hacia dónde no sabemos bien qué. Me parece esta tripulación con estas personas entre la cual estaba un representante de la iglesia como era Pablo. Pero esto de resignados a lo que pase, nos dejamos llevar por el viento a donde terminemos, hacia donde vayamos. Ninguna persona puede sentirse segura y en paz cuando va hacia la nada. Ninguna persona puede estar firme y anclada cuando no sabe hacia dónde va. Pues esta gente no sabía hacia dónde va. Simplemente dejaron llevar la nave. Como dije, no había plan, no había rumbo, no había destino cierto. Pero estaba Dios allí. A través del siervo Pablo estaba Dios allí. Entonces, dice la Escritura, versículo 21, entonces Pablo, la ventaja de tener a Dios. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, y ahí le cita la palabra que le dio, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo. Toda una expresión. Y me dijo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, que era el destino que Pablo tenía, y aquí Dios te ha concedido
a todos los que navegan contigo. Y aquí la palabra de Dios para dar ánimo y esperanza. Aquí la ventaja de tener a Dios en medio del naufragio. Aquí la ventaja de tener a Dios en medio de la tormenta y el futuro incierto, porque aún Pablo había conservado la fe en el Señor y podía transmitir ánimo y fortaleza por la palabra que había recibido Pablo. Mira, hermano, en este tiempo, seguramente ustedes como yo estamos buscando al Señor y hemos recibido tanta palabra que hace a la esperanza que tenemos los cristianos, a la fortaleza que tenemos los cristianos, al saber que Dios está con nosotros y Dios nunca va a abandonarnos, a saber que Dios está con nosotros y nunca los que estamos en Dios vamos a naufragar. Podemos estar en medio, como Pablo, de los que están naufragando. Pero si en comunión con Dios recibimos palabra, podemos ser agente que transmite esperanza y podemos ser agente que transmita fe, podemos ser agente que transmita la orientación que aún los expertos pueden no tener en alguna circunstancia. Veo a Pablo puesto en pie allí diciéndole a los que no lo hayan escuchado por segunda vez: hagamos esto, hagamos esto. Yo más de una oración le hago a Dios en el día, muchas más oraciones le hago a Dios en la semana y aún en el mes cuando le pido al Señor estrategia. No hay nada para mí que me dé más seguridad que saber exactamente por dónde tengo que ir, qué decisión tengo que tomar, sobre todo en aquellas que involucro a otras personas, sea en la escuela o sea en la iglesia. Acá Pablo no solo recibe una palabra esperanzadora que da, sino también recibe qué tenían que hacer. Y ahora, como va a seguir el relato, ahora sí le hacen caso al hombre de Dios. Ahora sí se dan cuenta que ese preso no era cualquier preso, que lo que decía no era cualquier cosa lo que decía. Entonces dice la Biblia, versos 33 en adelante: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto les ruego que coman por vuestra salud, pues ni aún un cabello de vuestra cabeza de ninguno de ustedes se perderá. Y habiendo dicho esto, tomó Pablo mismo el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y participándolos comenzó a comer. Mira el resultado. Entonces todos tuvieron ya mejor ánimo y comieron también. Aquí el apóstol Pablo va a fortalecer lo anímico, lo psicológico o lo emocional o las tres cosas. Acá Pablo vio que aunque le había dado una palabra, todavía estas personas estaban en una profunda depresión. Habían sido presos de la depresión, del desánimo, de la angustia, del dolor, de la desesperanza y de los miedos. Para cada una de estas palabras que yo dije, hay una palabra de Dios. Hay mucha gente que está hoy desesperada, deprimida, desesperanzada, llena de miedo. Y el apóstol Pablo, entendiendo eso, que ya no era si naufragaban o no, ya no era si iban a llegar a puerto seguro o no, sino cómo estaban de ánimo. La iglesia cristiana tiene un mensaje que dar para muchas personas desesperadas, para muchas personas atemorizadas, que como dije no tienen la ventaja de tener a Dios en sus vidas, no tienen el ancla que significa tener fe en Dios. Y acá Pablo, entendiendo que era el único, por lo que cuenta el relato, que conocía de Dios, entonces se levanta en medio de ellos y le da una palabra y le da una indicación para que salgan de ese estado. Iglesia querida, hermanos y hermanas, usted puede también padecer alguna depresión, pero usted tiene muchas más herramientas que la persona que son presos hoy del desánimo y del miedo y no tienen como recurso a Dios. Por eso dije como título del sermón, la ventaja de tener a Dios, la ventaja de tener al Señor, la ventaja de tener la fe en Dios, el recurso de la comunión con Dios, de recibir una palabra de Dios como hizo Pablo y anclar su vida en eso.
esperando que Dios cumpla con su palabra, como siempre lo ha hecho, pero dando ánimo y dando aliento a los demás también que estaban allí con él. Dice el versículo 31 del mismo capítulo, volviendo un poquito hacia atrás, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Y acá el apóstol Pablo ya está dando indicaciones otra vez a todos aquellos que tomaban decisiones. Aquí el apóstol Pablo pasa a ser una persona predominante en ese barco e influyente, como un hijo de Dios que está en comunión con Dios. No importa que esté pasando por la misma circunstancia por la cual están pasando todos. Yo he escuchado en estos días, en este tiempo, en este año y medio ya, casi este año largo, muchos predicadores o muchos cuestionando por qué la iglesia está pasando por esto, como si la iglesia no pasaría por las demás cosas que pasan las demás personas. Por eso el mensaje de hoy, porque aún estando en las mismas circunstancias, aún estando en el mismo barco, padeciendo los mismos males, podemos levantarnos como agentes de bendición, porque tenemos la ventaja de tener a Dios con nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Dice el versículo 42 al 44, entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugue nadando, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en las cosas de la nave, y así aconteció. Y esta es la frase final. Así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Todos se salvaron saliendo a tierra. Ya el naufragio había terminado. Cayeron en una isla, luego vuelven a zarpar de allí, pero todos se salvaron tal como le había dado aquella palabra el siervo de Dios. Entonces yo pensé, para nosotros, Iglesia de Dios, es muy ventajoso tener a Dios en medio de esta circunstancia que estamos viviendo. Pero como el apóstol Pablo, hay un desafío para la iglesia también. Porque la iglesia no va a salirse de la tormenta, la iglesia no va a salirse del naufragio, la iglesia no está fuera de la pandemia, pero tiene recursos por tener a Dios, que quien no tiene a Dios no tiene esos recursos. Entonces yo pensé que como Pablo, la iglesia del Señor en este tiempo tiene que ser un agente de bendición. La iglesia del Señor en este tiempo tiene que ser quien traiga bendición al núcleo de personas que rodean a ese cristiano. El cristiano no debe estar desesperado, desesperanzado, ni deprimido como todos los demás. El cristiano tiene que ser aún en medio del naufragio, tiene que ser luz y tiene que ser sal, un agente de bendición. El cristiano tiene que ser una influencia poderosa en este tiempo. El cristiano tiene que influir poderosamente. No ganamos nada los cristianos con repetir frases como los que no conocen a Dios. No ganamos nada los cristianos ni honramos a Dios con vivir las circunstancias, aunque estemos en medio de las mismas circunstancias, pero con vivirlas del mismo modo. La iglesia tiene que ser una influencia poderosa en este tiempo para traer paz, para traer ánimo, para traer esperanza, para traer fortaleza, aún cuando como hicieron con Pablo, el primer mensaje no haya sido oído. Pablo, como la iglesia, supo glorificar a Dios en medio de la tormenta. Esa frase, el ángel del Dios, de quién soy y a quién sirvo. Qué maravillosa frase. El ángel del Dios al que le pertenezco me ha hablado. Él supo glorificar a Dios. Toda esa gente supo que fue salva por el Dios de Pablo. ¿Estás glorificando al Señor en medio de este tiempo? ¿O te has renegado? Yo pensaba en Pablo, podía haberse renegado por la situación que estaba pasando, porque Dios no le evitó como el resto de los presos, pero aún así él estaba siendo una influencia poderosa. Aún así él estaba glorificando a Dios en medio de la tormenta. Pablo, como la iglesia,
debe dar testimonio de su fe y de su confianza en Dios. Pablo, como la iglesia, debe dar testimonio de su fe y de su confianza en Dios. Todos estamos arriba de este barco, pero no todos tienen el recurso de Dios y de la fe en ese Dios todopoderoso. Quiero terminar con un pensamiento. Pablo estaba en la peor condición, preso, en el peor lugar, un barco naufragando, en el peor momento, una tormenta feroz, pero actuó de la mejor manera. Me quedé con esa frase, la vamos a poner por ahí, porque me gustó esa frase final. Estuvo en la peor condición, porque él estaba preso, en el peor lugar, arriba de un barco a la deriva, sin saber dónde iba. En el peor momento, una feroz tormenta, pero actuó de la mejor manera que un cristiano puede actuar, llevando luz, llevando paz, llevando tranquilidad, llevando palabra de Dios, llevando un mensaje profético y salvaguardando la vida de todos aquellos que estaban con él allí. Hermano, yo no sé cómo estás transitando este tiempo. Seguramente ninguno de nosotros esperaba los retrocesos en la pandemia y en la cuarentena como medida de la pandemia. Seguramente, como la mayoría de los argentinos, dijimos el 21 va a ser distinto, va a ser mejor. Bueno, las cosas, por lo visto hoy al menos, no están así, sino que han empeorado. Estamos en el mismo barco que están todos, pero no tenemos los mismos recursos que tienen todos porque tenemos a Dios. Y hay mucha ventaja en tener a Dios en medio de las crisis. Hay mucha ventaja de tener a Dios en medio de los naufragios. Puede que el mundo no sepa hacia dónde va, pero la iglesia cristiana sí sabe hacia dónde va. Quiero dejarte estos desafíos para terminar. Sé un agente de bendición. Sé un agente de bendición. Sé una influencia poderosa en este tiempo. Glorifica al Señor en medio de esta circunstancia y da testimonio de tu fe y de tu confianza en Dios. El ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo me ha hablado diciendo: no temas. No temas. Quiero que cierren sus ojos por un momento. Aquí los pocos que estamos en el templo también. Allí a través de la plataforma en las casas. Quiero orar por usted. No sé cómo ha tomado las últimas noticias, pero usted tiene un recurso extraordinario si está con Dios. Usted tiene un recurso extraordinario si tiene al Señor. El apóstol Pablo, en medio del caos y un barco que iba a la deriva, recibe palabra de Dios. Ese recurso no lo tuvieron los demás, lo tuvo Pablo. Él supo alentar y animar a los deprimidos y a los desanimados, a los angustiados y a los atemorizados. Hermano, con prudencia, como puse el otro día en un estado, pero no tenemos miedo, la verdad. No somos presos del miedo, nos manejamos prudentemente, cumplimos con las disposiciones que se determinan para la ciudad o la provincia, pero la verdad que con miedo no estamos. Estamos confiados en Dios, los que somos hijos del Señor. Estamos confiados en Dios enteramente, pero le repito el desafío: sea de bendición en este tiempo. Sea de bendición cuando habla, cuando comparte, sea de bendición, sea de influencia poderosa para los que están alrededor de usted. Glorifique a Dios y dé testimonio de su fe y confianza en Dios. Gracias te doy, Padre bueno, por esta noche. Gracias te doy, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque nosotros estamos contigo. Y hay una ventaja extraordinaria en aquellos que ponemos en ti la confianza y la esperanza. Que no solo, Señor, tenemos las garantías, porque nuestra vida está comprada por Cristo, sino que podemos influir sobre el ánimo de los demás. Y podemos, Padre bueno, lejos de renegarnos por estar en el mismo barco y en la misma circunstancia, podemos estar haciendo cosas distintas como Pablo, que estaba como los demás, pero en esa búsqueda de tu rostro,
vino tu palabra, como ha venido tu palabra a nuestras vidas y como ha venido en este tiempo. Y tu palabra que es luz, que es fortaleza, tu palabra que penetra nuestros corazones y nuestro espíritu, puede levantarnos y hacer que no solo nos levantemos nosotros, sino que también podamos influir en los demás. Sea, Señor, tu iglesia, como Pablo, una influencia poderosa. Y aquel hombre Julio, que primero desestimó el consejo de Pablo, luego tuvo que hacer caso a lo que Pablo decía. Señor, que la iglesia en este tiempo pueda ser una influencia poderosa. Que en este tiempo la iglesia, aún estando en el peor momento, en la peor circunstancia, pueda actuar de la mejor manera como lo hizo tu siervo Pablo. Que podamos aprender a la distancia y tomar lecciones de vida, porque tú estás con nosotros y nosotros estamos contigo. Y tenemos una enorme ventaja sobre todos los demás. Yo te ruego que tú levantes a tus hijos, aún aquellos presos del temor o presos del miedo, la depresión, aún presos de la angustia y de la desesperanza, que tú por tu Espíritu Santo te muevas en ellos, para que, Padre bueno, puedan levantarse en el medio en el que están, sea el medio familiar o en el trabajo, y puedan ser de bendición a personas desahuciadas, desesperadas, sin rumbo, como estaban aquellas personas del barco de Pablo. Que allí se levante la voz profética de tus hijos, dando palabra de vida, dando palabra de esperanza, dando palabra de poder, porque nosotros tenemos un recurso extraordinario que es nuestra fe en ti y es tu ejército, Señor, en favor de tu iglesia. Gracias te doy por esta palabra, gracias te doy por estos ejemplos, gracias, Señor, por mostrar al apóstol Pablo, no evitándole la tormenta, sino, como le dije a los hermanos, glorificándote en medio de la tormenta, no evitando que él pase por eso, sino que aún pasando por eso que pasaban los demás, supo ser luz, supo ser de bendición, supo ser de influencia, como te pedimos ser nosotros en este tiempo. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo